El primer mandato de la consulta popular del 2018 aprobado con un 73% por los ecuatorianos es de lucha contra la corrupción y recuperación de lo robado. Un mensaje claro hacia las autoridades, hacia la función judicial que tenía una orden ciudadana, que tiene una orden ciudadana que debe acatar con agilidad, probidad y sin ningún tipo de miramiento. 21 meses han transcurrido desde entonces y todos coinciden en que falta todavía mucho por hacer. De hecho, el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 2 de junio, expresaba lo siguiente. Estoy molesto con la corrupción. Mientras ustedes trabajan desde las 4 de la mañana para lograr unos 5, unos 10 dólares al día, hay otros sinvergüenzas que duermen hasta las 10 de la mañana y que a las 11 se dedican a cobrar coimas o a ser de intermediarios en el proceso judicial. Y ahí lo voy a ver al presidente de la Corte Nacional de Justicia y le voy a decir a nombre de ustedes que limpie la justicia de una vez por todas para que no haya corrupción en la justicia. A esta hora nos acompaña la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Doctora, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. ¿Qué opinión le merece a usted este llamado desesperado que realiza el presidente de la República y este señalamiento que hay corrupción en la justicia? Actuamos en absoluta consonancia con la preocupación del señor presidente constitucional de la República. De hecho, nuestro primer eje de acción es la lucha contra la corrupción y hemos venido realizando acciones palpables, concretas. En lo que va de nuestra gestión desde el año 2019, hemos sancionado a 154 servidores. No es una cifra menor. 154 servidores han sido sancionados. De ellos, 60 jueces han sido destituidos, razón por la cual nosotros actuamos en la misma consonancia. Por supuesto que en esta gran cruzada en contra de la corrupción estamos convocados todas las autoridades y todos los servidores y todos los ciudadanos, con lo cual nosotros apoyaremos también toda gestión que en contra de la corrupción se haga desde los órganos de la función judicial, de la cual el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno. Apoyaremos todas las gestiones que haga también la Corte Nacional de Justicia como órgano jurisdiccional y los órganos autónomos, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. Siendo el Consejo de la Judicatura el órgano efectivamente de gobierno, de administración, de vigilancia y también de disciplina de la función judicial, tal como lo señala el 178 de la Constitución, es normal y es correcto que se realice este trabajo de lucha anticorrupción, 154 servidores sancionados, 60 jueces destituidos, pero si todavía hay corrupción en la justicia es porque algunas cosas no se están haciendo bien o no se las ha hecho de manera completa. Cuando hacen ustedes un ejercicio de autocrítica, ¿con qué se encuentran, doctora Maldonado? ¿En qué se está fallando? Nosotros hemos encontrado falencias en cuanto a las infracciones que podemos sancionar como Consejo de la Judicatura. Hicimos una petición de muchas más infracciones y que se tipifiquen para que las podamos sancionar. ¿Cuáles, desafortunadamente la Asamblea anterior no las acogió. ¿Cuáles son esas sanciones que ustedes quisieran aplicar y que no pueden por falta de norma? Por ejemplo, nosotros quisiéramos que el incumplimiento de las disposiciones que ha dado el Consejo de la Judicatura antes de la sentencia de la Corte Constitucional, podríamos haber seguido sancionando por manifiesta negligencia o error inexcusable. Desafortunadamente, por la sentencia de la Corte Constitucional, nosotros hemos tenido, por ejemplo, que archivar o ratificar la inocencia en casos como
demora de 1.700 días en reducir una sentencia de oral a escrito. Sin embargo, reitero, por el efecto retroactivo de la sentencia de la Corte Constitucional, hemos tenido que ratificar la inocencia. Sin embargo, Lenin, sí hemos sancionado, y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, hemos sancionado, por ejemplo, por esta infracción de solicitar dinero, bienes o favores, contenida en el 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hay algo muy importante que deseo explicar aquí a la ciudadanía. Ahora ya con las reformas de la ley Código Orgánico de la Función Judicial de diciembre de 2020, con la sentencia 319-CN de la Corte Constitucional, son ya los jueces quienes tienen en sus manos la posibilidad de expedir las declaraciones jurisdiccionales previas con las cuales el Consejo de la Judicatura puede sancionar. Recordemos que debido a la sentencia de la Corte Constitucional y las últimas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura ya no puede iniciar de oficio, es decir, la institución no puede iniciar expedientes disciplinarios por manifiesta negligencia, dolo y error inexcusable. Ahora, necesitamos la denuncia, y por lo tanto la denuncia se vuelve fundamental en la lucha contra la corrupción en estos tres casos. El error inexcusable en su momento se convirtió en una herramienta de persecución política. Desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República llegaban disposiciones, y si el juez en derecho se negaba a cumplirla, pues lo votaba el juez mediante sentencia, quien determine si existe o no error inexcusable, para entonces dar paso al proceso que debería desarrollar o que debe desarrollar el Consejo de la Judicatura. Pero Lenin, vale indicar que esta disposición siempre existió, ¿no? Sí. Respecto del error inexcusable, sí, pero durante el correísmo se lo utilizó como una herramienta de persecución política contra los jueces que no eran consecuentes con los intereses del gobierno, que no del Estado. Ahora, los jueces están conformando una suerte de espíritu de cuerpo, le pregunto, doctora Maldonado, cuando llegan estas denuncias y se niegan a pronunciarse para protegerse entre ellos porque quién sabe si en algún momento les toca. En primer lugar, en esta gestión, desde el 2019, el Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura que yo tengo el honor de presidir, apenas en 4 ocasiones hemos sancionado por error inexcusable, y siempre y en todo caso con declaratoria jurisdiccional previa, porque la ley así lo contemplaba desde antes, no solamente desde las últimas reformas y desde la sentencia de la Corte Constitucional. En segundo lugar, respecto a su pregunta, yo deberé insistir en algo que he manifestado desde el día de la posesión. Desde el día de nuestra posesión yo manifesté que hay jueces buenos, hay buenos fiscales, buenos defensores, buenos servidores, pero también hay de los otros, como en toda sociedad tenemos aquellos ejemplares cuya trayectoria vale la pena resaltar, y aquellos que desdicen de su función de servidor judicial, y de ellos nos hemos encargado. Y por esa razón es que ahora está en manos de los jueces la posibilidad de declarar un error, una manifiesta negligencia, un error inexcusable, y por eso es que apelamos y hemos venido trabajando con el señor presidente de la Corte Constitucional en unas posibles reformas al reglamento que ellos expidieron para que las declaratorias jurisdiccionales previas se den y con eso no se permita la impunidad. Importante, Lenin, también hay una medida que es la contemplada en el artículo 269, numeral 5, que es esta medida cautelar que es competencia de la o el presidente del Consejo de la Judicatura. En lo que va del año hemos dictado 12 medidas cautelares. De hecho, la última conoció la ciudadanía en contra de un fiscal, de un agente fiscal. Hemos recibido la denuncia de la señora Fiscal General del Estado, de la Policía Nacional del Ecuador, así como por parte del juez, la petición de que el Consejo de la Judicatura analice la conducta de este fiscal. Y por eso, sin ningún temor, hemos expedido el 3 de junio la medida cautelar que le corresponde a la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y ahora está en manos de la Corte Provincial del Guayas que declare esta
error inexcusable o manifiesta negligencia. La declaratoria jurisdiccional previa hoy está en manos de los señores jueces. Por lo tanto, el pedido que hace el señor presidente constitucional de la República tiene total asidero jurídico. ¿Se refiere usted en el caso del fiscal suspendido a aquel que se abstuvo de acusar a 3 integrantes de la banda Chone Killers, el brazo armado de los choneros, pese a las pruebas que tenía pues en su poder la policía, la fiscalía? La actuación del fiscal deja muchas dudas y qué bueno que se investigue, doctora Maldonado. Ahora, de independencia judicial se habla mucho. Hoy se dice que se la ha recuperado, pero no todos creen que aquello efectivamente ocurra. Y es que el modelo de la metida de mano en la justicia continúa vigente. Por ejemplo, los integrantes del Consejo de la Judicatura fueron elegidos de la misma manera que el Consejo anterior, por el Consejo de Participación Ciudadana y a través de postulaciones que llegaron de otras funciones del Estado. Siendo ustedes delegados, doctora Maldonado, ¿en algún momento tienen que rendirle cuentas a sus delegantes? No, de ninguna manera, mi querido Lenin, y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. El momento en el que ya nos convertimos y nos posesionamos como presidenta, vocales de un consejo de la judicatura, nuestra actuación siempre tiene que ser institucional. Por supuesto que las fuentes son los órganos que componen la función judicial, lo cual hace completa lógica, ¿no? Que el Consejo de la Judicatura se componga y tenga como fuentes de integración a los órganos que hacen la función judicial. Por supuesto que tiene lógica. De igual manera, pues, la Asamblea y el Ejecutivo. Vale manifestar que ahí es donde quizás no hay mucha lógica, ¿no? Cuando el poder político nomina a quien después va a encargarse de gobernar, de administrar la justicia. Todo depende de la integridad de cada persona, Lenin. Volvemos siempre al mismo punto. Recordemos que en otras legislaciones, por supuesto no comparables, solamente para hacer una legislación comparada, más no como sociedad, es el presidente de la República, por ejemplo, en los Estados Unidos, quien precisamente postula a los jueces de la Suprema Corte. El momento que ya se posesiona uno de un cargo debe, por supuesto, sí, abandonar la relación con la fuente y aunar esfuerzos en objetivos institucionales. Y así es como lo hemos concebido. Doctora, y así es como venimos trabajando. Durante la campaña electoral se habló de la necesidad de crear una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Su creación e implementación no debe ser una decisión del Ejecutivo, sino del Estado en su conjunto. Contar con la participación de todos los estamentos. ¿Ustedes están de acuerdo con recibir un apoyo extranjero, un refuerzo en la lucha contra la corrupción? Lenin, el flagelo de la corrupción es tan grande que la verdad es que se necesita en esta gran cruzada que yo llamo en contra de la corrupción, el apoyo de las personas, de las instituciones, de la cooperación internacional. Y de hecho nosotros lo venimos haciendo dentro de nuestro primer eje de acción, que es la lucha contra la corrupción. Ya somos parte de la Red Mundial de Integridad Judicial, que antes un Consejo de la Judicatura no había sido. Nosotros somos desde el año 2020 y somos ya sede de entrenamiento en ética judicial y hemos capacitado a través de nuestra Escuela de la Función Judicial más de 3.000 operadores de justicia. Doctora, lo que quiero decir es que es bienvenida toda cooperación y todo apoyo en la lucha contra este terrible mal. Y a su criterio, desde su experiencia, ¿cuáles son esas funciones, las capacidades de acción que debería tener esa Comisión Internacional? Bueno, como miembro también del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo de la Organización de Estados Americanos al que pertenezco, siendo la primera mujer ecuatoriana que integra este organismo, la reforma en la legislación es importante. Estamos trabajando también en el Consejo de la Judicatura gracias a una consultoría gratuita que nos ofrece CEJA al Ecuador a través de un convenio de cooperación que suscribimos esta semana en la conformación del Código de Ética de la Función Judicial, porque el Código Orgánico de la Función Judicial nos manda al Consejo de la Judicatura a conformar un Código de Ética de toda la función. Esta construcción del Código de Ética, esta concienciación en los códigos de ética, esta interiorización del Código de Ética también es fundamental. Pero ¿no cree usted que dentro de la función judicial jueces y fiscales estarían reticentes, molestos de que una comisión internacional esté supervisando, revisando sus actuaciones?
Las actuaciones jurisdiccionales, hay los mecanismos para que sean revisadas y me he referido a ellos el día de hoy. Precisamente usted ha dado el ejemplo al que yo me refería. Es decir, nosotros tenemos por una sentencia y por las reformas legales ya la posibilidad de que sean los propios jueces quienes determinen el error inexcusable, el dolo o la manifiesta negligencia. Es decir, hay los mecanismos nacionales. Vamos a reforzar, por ejemplo, y he citado los ejemplos, con una reforma judicial, con una reforma legislativa, así como con el Código de Ética. De lucha contra la corrupción habló ayer con el presidente de la República, ¿y de qué otros temas, doctora? Bueno, son varios los temas que logramos abordar con el señor presidente de la República. Compartimos exactamente las mismas preocupaciones y compartimos exactamente la misma visión de país. Le he manifestado al señor presidente de la República que en lo que corresponde al Consejo de la Judicatura y a su presidenta jamás me prestaré para ningún intento de desestabilización ni del país ni de la función. Nuestro Ecuador necesita un trabajo coordinado, un trabajo comprometido y eso es lo que a nombre del Consejo de la Judicatura he ofrecido al señor presidente de la República. ¿Le pidió presupuesto, doctora Maldonado? También le hemos pedido presupuesto. Es fundamental la reducción en el presupuesto que ha sufrido el Consejo de la Judicatura desde el año 2012 hasta aquí es casi de un 30% menos, razón por la cual para cumplir proyectos trascendentales calificados como proyectos emblemáticos por el Consejo de la Judicatura se requieren sin duda presupuesto. Una última cosa, doctora Maldonado, ¿para cuándo los concursos que permitan contar con más fiscales, así como el concurso para completar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Tenemos ya para la próxima semana el lanzamiento del concurso interno que permita llenar las vacantes existentes en Fiscalía General del Estado. También vale mencionar que como Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo y maneja su propio presupuesto, tendremos que hacer un concurso para acceder al cupo de formación, mientras Fiscalía gestiona también paralelamente las partidas que se requieran nuevas y el respectivo financiamiento. En cuanto a el concurso para llenar las vacantes que faltan de Corte Nacional de Justicia, tenemos una dificultad de orden jurídica importantísima, que es que esas partidas se encuentran en litigio, tanto en la Corte Constitucional cuanto en la Corte Provincial de Pichincha, y mientras no se resuelvan esos litigios no tenemos posibilidad por disposiciones y normas de Contraloría de poder convocar a un concurso. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lene, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos.